Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a seguir en esta reflexión que estamos haciendo acerca de la persona de San José a partir pues del documento del Papa Francisco, donde nos invita a reconocer ese corazón de Padre con que amó San José a Jesús y que nos presenta en esta meditación estos dos puntos, tercero y cuarto, acerca de San José como Padre en la obediencia y San José como Padre en la acogida. El Papa nos presenta en su carta las circunstancias vividas por San José y que nos narran los evangelistas Mateo y Lucas, dejándonos ver la duda, la angustia de San José frente al embarazo incomprensible de Santa María Virgen. La actitud bondadosa del mismo santo de no querer repudiarla públicamente y su decisión de dejarla en secreto, que atrajo así la acción de Dios sobre él, manifestándosele a través del ángel en 4 sueños, revelándole sus designios. Todo ello nos esclarece el camino de la redención y la salvación por la obediencia a la voluntad de Dios. Un primer aspecto que encontramos en la obediencia de San José es que su obediencia es ágil. No duda en aceptar las explicaciones del ángel ante el embarazo de María Santísima y no deja de cumplir inmediatamente lo que se le manda. No se pone a cavilar sobre las dificultades o problemas que tendrá que pasar al viajar con su esposa y el niño por el desierto de noche hasta llegar a Egipto, ni se pone a pensar en su condición de extranjero en esas tierras. Él se levanta y cumple con lo que se le manda. En nuestros tiempos la obediencia es una virtud sometida al subjetivismo de nuestros deseos e intereses. Obedezco si me conviene, si me gusta, si me complace. Hoy muchos tienen como norma de su actuar de cada día la más grande lista de cavilaciones de una voluntad debilitada o superflua. El quiero o no quiero, el me gusta, no me gusta, el me cuesta, no me cuesta, el me da la gana o no me da la gana hacer, son las reglas de su vida diaria. Así, la autoridad se vuelve relativa y la obediencia es cada vez más subjetiva que nunca. Cualquiera de nosotros pensará que San José tenía fácil el obedecer, pues quien le mandaba era Dios. Ya sabemos nosotros que eso no es del todo cierto. Pues nosotros sabemos de la fuerza del pecado, lo vemos a diario, donde sabiendo aún lo que agrada a Dios, lo que es su voluntad, no siempre el ser humano se apega a cumplir esa voluntad, sino que elige lo opuesto, lo que no agrada a Dios. Dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19. Somos capaces de rechazar la voluntad divina cuando tenemos una voluntad debilitada. Por eso, para poder entender la obediencia de San José, debemos reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra vida que pueden ayudarnos a fortalecer dicha voluntad debilitada para estar disponibles para Dios y sus designios en nuestra vida. Un aspecto fundamental para tener férrea voluntad de obedecer es la justicia. José es el hombre justo. La justicia en la Sagrada Escritura es armonía de relaciones, saber ubicarme frente al tú que está delante de mí. En este sentido, es saberme relacionar con quien es la autoridad para mí y así estar prontos a obedecerles. Dios es suprema autoridad. Hemos aprendido nosotros a ponernos delante de Dios aceptando y respetando su suprema autoridad. Es decir, nos hemos dispuesto a obedecer a Dios por quien es Él. Yo recuerdo todavía en mi primer parroquia donde estuve, en una ocasión me llevaron el féretro de un señor ya muy anciano, 90 y tantos años. Y las hijas me dijeron, padre, no deje de visitar nuestra casa, pues nos queda nuestra madre de 94 años y tenemos miedo que ella se sienta mal ahora, que el marido se le va. Pues ellos han vivido 65 años de matrimonio juntos
más el noviazgo que llevaron de 10 años, entonces le hacía 75 años de conocerse y de amarse. Después de 2 días yo pensé en ella y dije, voy a ir a ver la casa cómo está la señora, 94 años. Yo llegué pensando encontrarla congojada, afligida, pero me la encontré tranquila, debajo de un palo de mango, pelando un mango maduro para comérselo en ese momento. Me extrañó a mí, pero bueno, yo dije, señora, ¿cómo está? Y dijo, bien, padre, pues aquí, como Dios quiere, dijo ella. ¿Y cómo quiere Dios? Le pregunté yo. Pues así, padre, Él manda y nosotros obedecemos. Él ha mandado ahora que mi marido se adelantara y que me esperara ahí en el cielo. Después mandará cuando tenga que ir yo allá y aquí estamos. ¿Qué más vamos a hacer? Dios manda y nosotros obedecemos. Una, una, una actitud muy sencilla, pero muy humilde al mismo tiempo de aceptación de la voluntad divina y de obediencia espiritual de alguna manera. Somos nosotros capaces de seguir en esta obediencia a Dios, de aceptar en todo la voluntad de Dios. Obedecer es renunciar a nuestra propia voluntad delante de quien tiene la autoridad sobre mí. Por eso cuesta. Pero si mi relación con la autoridad está bien ajustada, entonces me sabré ubicar delante de quien estoy, reconociéndole y respetándole en su dignidad de autoridad. La relación da conocimiento, cercanía, confianza, poder obedecer. Por eso el trato fino, constante y respetuoso con Dios nos ayuda a estar dispuestos a obedecerle en sus mandamientos y en sus enseñanzas. Otro aspecto en la obediencia de San José es que no es una obediencia forzada. Está dispuesto para hacer lo que Dios le mande, lo que Dios quiera y no lo hace murmurando o quejándose por lo mandado. Es más, San José en la Biblia ni habla, es el santo del silencio. Así debe ser la obediencia nuestra. El paradigma de la obediencia a seguir por todos nosotros es la obediencia de Cristo, que aceptó en todo la voluntad del Padre y no quiso sino hacer lo que se le mandaba, pero asumiendo lo mandado como el propio proyecto y criterio personal de vida. Dice la Escritura, por eso me ama el Padre, porque doy la vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. De nuevo, esa es la orden que he recibido de mi Padre. La respuesta de San José a la autoridad de Dios también es pronta, sin dilaciones, inmediata y confiada. No murmura, no antepone proyectos personales, no se fija ni si responden o no a sus deseos o intereses. Aprendamos nosotros también a obedecer a Dios prontos y sin vacilaciones. Como segundo punto, podemos afirmar que la obediencia no solo se le debe a Dios, también le debemos obediencia a las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Autoridades bien constituidas y que dan orden al mundo en que vivimos. Aquí es importante conocer la voluntad de Dios para saber si una autoridad viene de Él o solo está usurpando un puesto y un derecho que no les corresponde. Autoridad en la comunidad eclesiástica. El Papa, los obispos, los presbíteros, tenemos la gracia de participar de la autoridad de Cristo en bien del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios nos debe obediencia en aras de una mejor atención del pastor a sus ovejas y del orden y armonía de la comunidad cristiana. Recordemos lo que, perdón, lo que se nos ha inculcado hasta la saciedad. El que obedece no se equivoca, solo hace lo que se le manda. El que manda es el que puede equivocarse, mandando algo que no se debe hacer. Para saber mandar y por tanto ser autoridad, primero se debe aprender a obedecer. Si la autoridad que he recibido no está revestido de la humildad, de la dependencia de quien me ha conferido esa autoridad, muy difícilmente podré ejercerla rectamente. No daré confianza a quienes me deben obediencia si mi autoridad no depende de Dios, quien sustenta y sostiene toda autoridad.
Nuestra obediencia al obispo, siendo apóstol del Señor, es absolutamente necesaria y debida. En primer lugar, porque Él es el obispo nuestro. Nunca nos será lícito o posible que dudemos de la autoridad del obispo. Al contrario, debemos aceptar como un valor primario su elección y ordenación episcopal para que pueda ejercer tal autoridad. Recordemos que es voluntad divina que los sacerdotes del Señor tengan la función de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. El pueblo, por su parte, les debe obediencia en lo espiritual, doctrinal y administrativo. De todas formas, la obediencia al ordinario es armonía en las relaciones de los miembros de la iglesia. No es apariencia por parte de unos que obedecen, aunque lo hagan a regañadientes, o de otros que parecen que no obedecen, pero luego hacen todo como se les ha orientado con alegría y decisión. Lo mismo podemos decir del párroco, sacerdote, colaborador del ordinario de la diócesis. A cada párroco no le debe faltar la obediencia de sus fieles, para que a esos fieles no les falte el cuidado de su pastor. Los fieles deben obediencia también a sus sacerdotes. Los fieles deben trabajar en concordancia con sus sacerdotes en la parroquia, mediante el reconocimiento y aceptación de su ministerio, mediante el respeto a su autoridad y ayuda caritativa en todas las iniciativas para llevar adelante la pastoral de la iglesia. Nunca nos será lícito o permisivo que no queramos acoger con el corazón a nuestro párroco, que no lo reconozcamos o nos neguemos a trabajar con él. Esto es armonía de relaciones, es justicia, como nos dice el Señor. Recuerdo en el año 2000 estaba en un programa de radio católico que se llamaba Areópago 21 y una señora me llamó de una cierta parroquia y aquí de la zona oriental. Y la señora me decía, acaban de quitar al padrecito tal de la parroquia, al padrecito, así padrecito tal, y han puesto al padre tal ahí. ¿Qué tanta obligación tengo yo de trabajar con este que ha venido? Yo le dije toda, porque él es su párroco. El que estuvo ya no lo es. Ahora es párroco de otra parroquia. Usted tiene que trabajar y aprender a coordinarse en los trabajos pastorales con el nuevo sacerdote, que es el que tiene que dirigir la parroquia, ¿no? Pero a veces nos da la impresión de que los fieles, lógicamente, entra mucho lo humano, ¿no? El cariño al padre que estuvo y después el que viene ya no lo quieren querer. Pero después de 10 años ya se les quita eso, gracias a Dios. Siempre deben estar dispuestos a trabajar con el sacerdote que llega, pues al fin y al cabo siempre es autoridad puesta por la iglesia y por Dios. También ustedes los laicos a veces pueden ejercer autoridad entre sus hermanos. Algunos son elegidos para animar comunidades. Tengan cuidado de no perder de vista el hecho de que somos hermanos todos y que si somos ovejas del Señor, todos necesitamos ir a Jesús constantemente en la oración, en la participación en los sacramentos, en la lectura y meditación de la palabra de Dios y en la práctica de la caridad, para que guiados por el Señor podamos ejercer de animadores en nuestras comunidades con armonía y paz. Autoridad en la familia. San José presidió la Sagrada Familia. San José estuvo ahí siempre dispuesto para que todo marchara bien en beneficio de esa familia. De igual manera, nuestros padres, Dios los ha puesto como autoridad para el dominio de la prole. Los hijos le deben obediencia a sus padres mientras están en formación hasta que alcancen la edad adulta y la capacidad para gobernarse solos. De ahí en adelante siempre tendrán respeto por ellos y cuidado en sus enfermedades y en su vejez. Los padres tienen la autoridad que Dios les dio de gobernar a la prole y decidir sobre ellos hasta que sean adultos. Los hijos, por su parte, deben obediencia y respeto a sus padres y a las decisiones que tomen sobre ellos. Nuevamente, Jesús es paradigma a seguir. Bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a su autoridad. Lucas 2:51. Jesús, siendo Dios, se sujetó a la autoridad de sus padres terrenales. Quiso mantener el orden establecido desde la creación del mundo.
San Pablo en su carta a los Efesios insistirá con aplomo: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Efesios 6:1. Igual que a toda autoridad se les da recomendaciones a los padres para ejercer su mando. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formádlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Efesios 6:4. La Iglesia a este respecto recomienda el equilibrio, es decir, el ser justo, ni padres tiranos, ni padres perezosos. El padre tirano limita al hijo y no lo deja desarrollar su personalidad. El hijo se vuelve apocado para integrarse a la sociedad. El padre holgazán y negligente se vuelve permisivo y hace que el hijo se forme soberbio, creyendo que puede hacer lo que quiera, convirtiéndose en un inadaptado social. De cualquier manera, se sostiene la autoridad de los padres sobre los hijos, pues ese es el orden creado por Dios. Autoridades sociales. Las autoridades civiles bien constituidas también son fuente de autoridad, siempre y cuando se conciba la autoridad como poder que está al servicio o que da responsabilidad sobre la vida de los otros. Por eso toda autoridad tiene responsabilidad primera ante Dios por lo mandado. Encontramos muchas veces que entre los hombres hay autoridad mal llevada que se concibe como derecho indiscriminado sobre los otros. Al contrario, los ciudadanos les son encomendados a los gobernantes y estos darán cuenta a Dios de lo que hagan por esos ciudadanos. Me preguntaban a mí en una ocasión que si había alguna forma o circunstancia para no obedecer a la autoridad. Yo respondí que sí. Cuando se nos mande algo contrario a la voluntad de Dios, en ese caso, no solo podemos negarnos a obedecer, sino que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas. Si yo participo de la autoridad, antes debo saber que debo compartir la obediencia. De lo contrario, será contradictorio mi servicio. Quien no ha aprendido a obedecer, no ha aprendido a mandar. Debemos acudir constantemente con Jesús, buen pastor, para corregirnos de nuestras debilidades y pecados y así ejercer mejor la autoridad. Grande enseñanza que no debemos olvidar para ejercer muy bien la potestad. Si la autoridad obedece en primer lugar a Dios, está garantizado su servicio y ejemplo para los demás. La mejor ofrenda que podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado y el caos en el mundo. Con la obediencia de Cristo y junto a él, la obediencia de María y San José, vuelve el orden querido por Dios para todo y para todos. Obediencia religiosa. Por otro lado, el Papa exalta la obediencia de José y María Santísima en el cumplimiento de las leyes religiosas de su pueblo. Así, en la presentación del niño, en la circuncisión, en la puesta del nombre Jesús, en la purificación de la Virgen, así en la peregrinación a Jerusalén. Hoy día es ejemplo que debemos presentar a todos los que estamos en religión, no ver las normas religiosas, litúrgicas y disciplinares como una carga impositiva difícil de llevar, sino como medios para manifestar obediencia a Dios y a la Iglesia. Asimismo, para mantener el orden que garantice el buen caminar de la Iglesia. El sábado recién pasado hemos tenido charlas bautismales en mi parroquia y salió una señora furibunda, enojadísima, venía enojada a pedirme a mí que interviniera porque le estaban haciendo una injusticia. Y yo le dije, siéntese y respire, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? El problema era que ella quería poner una madrina, ¿verdad?, y un padrino que no cumplían los requisitos del padrinaje. Uno de ellos es que no vivan en concubinato, porque eso es una situación irregular, ¿verdad? Si no están en gracia de Dios, no pueden ser padrinos. Eso lo dice la iglesia, siempre lo ha dicho.
Pero yo hace 10 años, dijo ella, así, yo hice mi bautizo con mi otro hijo, igual traje gente que no está casada por la iglesia y que viven juntos y no me dijeron nada. Bueno, pero ahora se le dijo, agradezcale a Dios que está aprendiendo algo nuevo. Como no hay conciencia de pecado, la gente cree que todo es normal. ¿Verdad? Todo es normal. Perdón. Y no quieren aceptar, ¿verdad? No quieren aceptar las normas que la iglesia establece para que todo se realice con orden y con decoro y que haya capacidad espiritual de esa persona de ejercer la función que se le está pidiendo que ejerza dentro de la iglesia, ¿no? Lo vio ella, yo al final le dije, mire, busque a alguien más. ¿Dónde voy a hallar gente casada? Dijo ella, así, o soltera, le dije yo, ¿verdad? Pero que esté 100% soltera, ¿verdad? Aquí no se trata de dónde. Hay mucha gente, si usted viene a misa todos los domingos, aquí va a encontrar un montón de gente que viene a la iglesia, que es casada o que están solteros, que cumplen con la voluntad de Dios, ¿no? Al final ella fue entendiendo de qué se trataba, poquito a poco fue agarrando un poquito de aire y al final dijo, es cierto, voy a buscar a alguien pues, entonces. Y ya le buscó la madrina al niño. Pasa que vemos como que se les quiere imponer algo cuando lo normal es que se está queriendo poner orden en algo que no podemos pasarlo de largo porque tendríamos nosotros culpabilidad de hacer lo que no es permitido hacer. Dice el Papa, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. Esto es la aceptación de la voluntad divina por la virtud de la fe. José fue obediente, acompañando a Jesús, cuidando de Jesús, enseñando a Jesús, cooperando de este modo en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención y convirtiéndose en verdadero ministro de la salvación, a como le llamó San Juan Pablo II en su exhortación Redentoris Castos. Ministro de la salvación. Hoy nos toca a nosotros, ¿verdad?, a aprender de San José. En el punto de la obediencia hay mucho, es denso el tema, muchas cosas todavía que se pueden tocar, pero basten algunas pues que he tocado ahora para que podamos hacer alguna reflexión para nuestra vida y así entrar en obediencia, en referencia siempre primaria a Dios. Toda autoridad va a servir en la medida que sirva a Dios. Y toda obediencia a esas autoridades, aún en la tierra, sirven en la medida que están encaminadas a la aceptación de la voluntad divina. En el punto 4, el Papa nos invita a reflexionar en San José como padre en la acogida. La acogida en San José se expresa en primer lugar en la aceptación y recibimiento de la Santísima Virgen María. Después de la tribulación que pasó y luego de que el ángel en sueño le mostró el designio de Dios, San José se portó como hombre de fe, por la cual llegó a la aceptación valiente de su esposa y en ella el misterio grande de la encarnación del Hijo de Dios. Solo la fe firme puede garantizar esta actitud. José contribuye poniéndose al servicio del misterio de la salvación para la humanidad. En la acogida de fe y de amor de su esposa y el niño que traía en su vientre, José contribuye a la salvación de la humanidad entera. No puso condiciones previas, dice el Papa, convirtiéndose en este mundo donde se violenta psicológica, verbal y física a la mujer en figura del varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información se decide por la fama, dignidad y vida de María Santísima que él conocía. Por otra parte, ante los hechos de la vida cuyo significado no entendemos, el hombre moderno reacciona con decepción y rebeldía. José deja de lado los razonamientos para dar paso a lo que acontece y por misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Integra todo a su vida con justicia y así no quedan decepciones que lo detengan en el camino. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es protagonista valiente y fuerte. La acogida es el modo
en que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso en esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Job 2:10. Y la Biblia del Pueblo, el refranero, también nos recuerda, no hay mal que por bien no venga. Al acoger la vida con sus pros y sus contras, integrándola en nuestra conciencia de fe, nos ayudará a poder comenzar de nuevo cuando nos hayamos derrumbado, a reiniciar con valentía el camino cuando nos hayamos detenido. No importa si ahora todo se ve incierto y sin rumbo seguro. La vida acogida con amor y fe nos llevan a la presencia de Dios, y en Dios todo es posible. San Pablo va a afirmar, sabemos que todo contribuye al bien de quienes amamos a Dios. Y San Agustín añadirá, aún lo que llamamos mal. Aquí es cuando la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste, de nuestra existencia. San José supo con valentía afrontar y ocuparse de los acontecimientos de su vida, asumiendo en primera persona la responsabilidad. Como San José debemos asumir nuestra vida con los acontecimientos que le son inherentes, desde la perspectiva de la fe. Al mismo tiempo, aprender de San José la acogida de los demás, sin exclusiones, sin prejuicios, con sus virtudes y con sus defectos que le constituyen, muy especialmente la acogida de los más débiles y necesitados, los preferidos de Dios. Esto de la acogida sin prejuicios, sin discriminaciones, sin condicionamientos en las comunidades eclesiásticas es muy importante para mantener la unidad y la armonía en el trabajo pastoral. ¿No? No hay ser humano perfecto. Todos pecamos, dice San Pablo, y por eso nos hallamos lejos de la gracia de Dios. ¿Qué nos toca? Corregirnos mutuamente, ayudarnos a caminar juntos en el Señor. No criticar, no juzgar, no condenar, porque eso no nos va a llevar a mantenernos como comunidad. San José es ejemplo de acogida fraterna, fina y responsable. Aprendamos de él para que vivamos esa experiencia de una acogida sincera de nuestros hermanos, muy especialmente de quienes han equivocado el camino y necesitan de la gracia de Dios. Muchas gracias. Muy bien, Padre Mike. Muy bonita la reflexión. Te agradezco mucho. Interesante, pues si permiten preguntas ahorita, es interesante lo de... Gracias, José. Interesante lo de la objeción de conciencia que dijiste, ¿verdad? ¿Qué leyes o qué autoridad tengo que obedecer, ¿verdad? Si está actuando justamente, si está injustamente, si está usurpando un lugar. Eso es interesante, pues, porque es un tema importante, pues no es la obediencia, no es un capricho, no es que si me gusta o no me gusta, pues tenemos autoridades que Dios nos ha puesto religiosamente, pero también en la sociedad pues hay responsabilidades, pero tenemos la conciencia para hacer el bien y lo correcto. También te agradezco mucho esa parte, también toda la parte del Papa que toca de, pero por ejemplo eso de la acogida, pero el primero que acoge es la situación con la Virgen María, y él está dispuesto a acoger a la Virgen que está también en ese problema, ¿verdad? Encinta, sin estar casada. Entonces él acoge, la acompaña, la ayuda, ¿verdad? Resuelve el problema. En eso, pues, estas enseñanzas de San José son muy preciosas. Gracias, Padre May. Y casualmente el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo nos habla de esto. Jesús dice, si su justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué justicia se refería? Bueno, a la actitud,
¿verdad? ¿Qué actitud frente a la situación, ya sea próspera o adversa, tomo yo frente a esto? Actúo con responsabilidad, asumo las situaciones, ¿verdad? En armonía para mantener la paz interior, para mantener mi relación en armonía con todo el mundo y con Dios especialmente, ¿verdad? O yo soy de los que prefiero aparentar en alguna situación como que no pasara nada y está pasando. ¿No? Los fariseos se caracterizaban por aparentar su vida religiosa. Escribían la ley de Dios en los mantos, en las puertas y todo, pero no cumplían la voluntad de Dios. Entonces, si la justicia nuestra de una armonía de relación no es buena, no es correcta, ¿verdad? Entonces estamos siendo como los fariseos, hipócritas, porque estamos diciendo una cosa y no haciéndola. Nos pareceríamos, como decía San Francisco de Sales, a la campana que invita a todos a misa, pero ella no va a misa. ¿No? La campana cuando tocan, ella invita a todos a misa, pero nunca he visto yo una campana que se baje del campanario para ir a misa, ¿no? Entonces, parte de la justicia es el cumplimiento. Lo que predico, lo practico, si no, no tiene sentido en mi vida. ¿No? Eso es importante. San José, hombre justo, vean ustedes qué tan justo fue San José, que él conocía a María, él sabía de su fama, él sabía de su actitud, y todo lo demás, y él prefirió en secreto dejarla, pensó dejarla en secreto que difamarla o ponerla en evidencia para que todo el mundo le hiciera daño, ¿eh? Porque era lo normal, acusarla. ¿Eh? Entonces, justo, ¿en qué sentido justo? Que él tuvo prudencia al actuar, ¿verdad? Tuvo prudencia al actuar porque él no pensó en María mal, ¿verdad? Él no pensó, él vio que el asunto no era correcto, algo está pasando aquí, pero ¿qué es? No sé, no me lo voy a explicar yo. No sé las del nicaragüense, los nicaragüenses lo que no sabemos lo inventamos, ¿verdad? San José no va más allá, ¿verdad? Bueno, a la hermana Mirle también quisiera ampliar un poco eso que preguntó. En la Biblia, el justo no es como diremos, no es una virtud relativa, como es el uso humano. Pues nosotros decimos la justicia distributiva, darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia conmutativa, ¿verdad? Si este se portó mal, lo castigamos. Si este se portó bien, lo premiamos. Y todo otro tipo de justicia. En la Sagrada Escritura no. Cuando la Sagrada Escritura dice, no es un valor relativo la justicia, el varón justo se refiere a que José actuó en todo obedeciendo la voluntad de Dios. Y por eso es un varón justo. En la Biblia, justo es aquella persona que oyendo la voz de Dios, la vive y la cumple. Por eso es el más bello, podemos decir, alabanza que le pudieron haber hecho a San José. En la Sagrada Escritura, cuando dicen, este era un varón justo. Es decir, era una persona que escuchó la palabra de Dios y siempre vivió de cara a la voluntad de Dios. Y por eso es varón justo. Qué hermoso que el penúltimo párrafo de este texto sobre la obediencia, el Papa dice, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. O sea, a veces podemos pensar que en Jesús tenemos el gran modelo, pero desde la parte humana, qué bonito este párrafo que me gusta del Papa Francisco. O sea, la responsabilidad que tuvo José, ¿verdad?, en aceptar la voluntad del Padre, al igual que María, hágase en mí según tu palabra. Y como decía, creo que Kenia, va a ser difícil la obediencia. Y Cristo aprendió a ser obediente y obediente hasta la muerte. Ahora, ¿cuál será el meollo del asunto en cuestión de obediencia? Porque los sacerdotes prometemos obediencia al obispo. Prometo obediencia, el obispo nos pregunta, prometo obediencia a mí y a mis sucesores. A los obispos nos dice, promete obediencia al Papa. Y a veces, y en la vida consagrada, pues la obediencia al superior inmediato de una casa o al superior general. Pero yo descubro, ¿dónde está
la grandeza de la obediencia. En primer lugar, en ser humilde y ser sensible. Y creo que cuando él habla en esa sencillez de José, él aprende a ser obediente y por otro lado también aprende a descubrir la grandeza de la voluntad del Padre. Pero mi experiencia espiritual fue poder sentir la voz del Señor de rodillas ante el sagrario, decir, tú eres sacerdote ¿para qué? Para estar donde quieres estar e ir donde quieres ir, o estar donde yo quiero que estés e ir donde yo quiero que vayas a través de tu obispo. ¿Ya? Para mí esa frase que, imagínate, hace 44 años la escuché de rodillas ante el sagrario, sigue sonando en mi corazón, ¿verdad? Y creo que es lo que pasaba con José, ¿verdad? O sea, lo que le estaba diciendo el ángel lo llevó, pero yo siento que se necesita mucha humildad, y por eso te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. La persona soberbia y prepotente no va a aceptar, ¿ves? Yo no quería estar allí, yo no quería ir a ese lugar, ¿eh? Y a veces lo escuchamos, ¿ves? Podemos escucharlo en personas muy comprometidas dentro de la iglesia, o a veces los responsables de movimiento. No, es que yo no quiero ir, yo quiero quedarme aquí, ¿eh? Y ahí está el gran detalle. Por eso creo que es bien interesante el compartir con ustedes esta exhortación del Santo Padre, que a todos nos está llamando la atención, como sacerdotes, a ustedes como laicos, para la vida consagrada. Y es una dicha, es una gracia esta carta que el Santo Padre nos ha regalado a cada uno de nosotros. Sin duda alguna, esto está marcando la vida no solamente en los obispos, los sacerdotes, sino está marcando la vida de la iglesia. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, nuestro Padre también de nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y le decimos a la Virgen, bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre todos ustedes. Amén.